plomería, uniones de tubos. Términos y mediciones, fabricación de roscas, uniones roscadas, soldadura de uniones de cobre, uniones machembradas, hierro fundido y uniones de plástico. Los tubos y sus conexiones se fabrican en una amplia variedad de tamaños y pesos. También se hacen en diversos materiales como cobre, acero, plástico, barro vitrificado o hierro fundido. Las conexiones se acoplan a los tubos para alargarlos, para cambiar de dirección, para formar uniones o para controlar la velocidad de flujo. Un tubo o parte macho que se acopla en una conexión o parte hembra constituye una unión. Las uniones se pueden enroscar o se pueden soldar, aunque existen algunas otras formas de acoplar uniones. Cuando se hace una unión roscada, las roscas del tubo que se unen a las de la conexión se llaman roscas perfectas, mientras que las que quedan fuera del tubo se conocen como roscas imperfectas. Al cortar la rosca, esta se ahusa. Por lo tanto, los dos últimos hilos no se cortan completamente. Al medir y cortar secciones de tubo, deben dejarse tolerancias para las conexiones. Este codo de 90 grados tiene un acoplamiento de rosca que se extiende desde la entrada de la conexión hasta el final de la rosca hembra del interior. Y también tiene una tolerancia para la unión, la distancia de la línea de centro de la conexión al acoplamiento roscado. En el otro extremo de la conexión se pueden ver la misma tolerancia y acoplamiento roscado. En la conexión en T hay 3 puntos en que se debe considerar el acoplamiento roscado y 3 direcciones en que se debe tomar en cuenta la tolerancia de la conexión. En este ejemplo, la distancia de centro a centro es de 18 pulgadas. Esta es la longitud desde el centro de este codo de 90 grados al centro de esta conexión en T. En este caso, cada una de las conexiones en particular tiene una tolerancia de unión de 1 pulgada. Por lo tanto, se debe descontar un total de 2 pulgadas de la medida de centro a centro para encontrar la longitud necesaria. En este caso, el tubo se debe cortar de 16 pulgadas. Algunas veces las medidas se toman de extremo a centro. La longitud del tubo se puede determinar descontando la tolerancia de una conexión. Las conexiones se fabrican con las roscas ya cortadas, pero se deben hacer roscas en los extremos de los tubos para acoplarlos. Hay varios tipos de herramientas para cortar roscas. Uno de ellos es la tarraja manual, que consiste en 2 manerales, la tarraja y los dados cortadores. Los dados se sostienen exactamente en posición por medio de estos tornillos de ajuste y pasadores de liberación. Otro tipo es la tarraja de trinquete. Durante el corte se acciona el maneral hacia adelante y hacia atrás, operando un mecanismo de trinquete en la tarraja. También se usan máquinas para cortar roscas. Para limpiar la tarraja manual, aflójense los pasadores de liberación para separar los dados del cuerpo de la tarraja. Después, límpiese el cuerpo por completo usando una tela para quitar todos los cortes y rebabas. Compruebe la limpieza con los dedos. También se deben limpiar los dados antes de volver a instalarlos en el cuerpo de la tarraja. Ajustense cuidadosamente estos tornillos para alinear los dados con las marcas de la tarraja. Después que estos se ajustan con exactitud, apriétense los pasadores de liberación. Córtese el tubo a la longitud necesaria y úsese una rima espiral para limpiar el interior de aquel. Esto reducirá la pérdida por fricción en el flujo del líquido. El respaldo de la tarraja tiene guías ajustables para sostener los dados con firmeza y escuadra durante el proceso de corte. Iníciese el corte con los dados girando los manerales hacia la derecha. Es importante mantener el trabajo lubricado con aceite para corte. La falta de lubricación causará una cuerda deficiente y un daño costoso a los dados. Las roscas se pueden limpiar de rebabas, regresando ocasionalmente la tarraja por una fracción de vuelta. La operación debe continuar hasta que sobresalgan 2 hilos de los dados. Esto producirá una buena unión con la conexión, pero será necesario el tanteo para encontrar la cantidad exacta de rosca que se necesita para un trabajo en particular. Retírese la tarraja manual. Golpéese el tubo varias veces para sacudir cualquier rebaba en la rosca.
límpiese el aceite y desmóntese el tubo del tornillo de banco. Una rosca cortada correctamente se puede atornillar a mano en la conexión las primeras 3 vueltas aproximadamente. Pero antes de enroscar finalmente el tubo y la conexión, se deben cubrir las roscas con lubricante o con un compuesto. Usualmente solo se cubren las roscas macho. La aplicación de compuesto en ambas roscas puede resultar en la penetración del exceso de aquel dentro de la unión, provocando la pérdida por fricción en el flujo del líquido. En algunos casos se puede usar cáñamo con el compuesto para tubería para ayudar a obtener una conexión hermética. Se enrollan unas cuantas trenzas de cáñamo en las ranuras de las roscas macho. La conexión se enroscará hacia la derecha, de manera que las trenzas deberán enrollarse en la misma dirección. Se aplica el compuesto para tubería y entonces se puede atornillar la conexión en el tubo. Las últimas vueltas se aprietan con una llave. Se termina el trabajo limpiando el exceso de compuesto. Esto dejará aproximadamente 2 cuerdas imperfectas sobresaliendo de la conexión. Otro método para unir 2 superficies metálicas limpias es la soldadura. La mayoría de los problemas que se encuentran en las uniones soldadas surgen por no limpiar correctamente las superficies. Para hacerlo, sujétese el papel de lija entre el pulgar y el índice. Asegúrese también de limpiar cuidadosamente el hombro de la conexión. Límpiese la superficie del tubo que entra en ella. Después se aplica fundente sobre ambas superficies. Su propósito principal es el de evitar la formación de óxidos durante la aplicación de calor y para ayudar a mantener limpia la superficie. El tubo se inserta a escuadra en toda la longitud de la conexión. Enciéndase el soplete y ajústese hasta que dé una flama ligera. Una flama fuerte sobrecalentará el trabajo, produciendo un color negro o púrpura en el metal. Una unión como esta solo requiere una pequeña cantidad de soldadura. Manténgase la soldadura alejada de la flama y tóquese con ella el hombro de la conexión. Cuando el tubo y la conexión se encuentran a la temperatura correcta, la soldadura se funde y corre alrededor de la unión y penetrará entre el tubo y la conexión. Se obtiene una buena unión por la soldadura interior que forma una junta entre el tubo y la conexión. Demasiada soldadura dentro de la unión reduce el flujo. Cualquier duda sobre la perfección de una unión soldada se puede aclarar volviendo a calentar hasta que la conexión se separe del tubo. Entonces se puede comprobar la capa de soldadura aplicada en la conexión y el tubo. Si en ambos hay un recubrimiento limpio y brillante de soldadura, úsese el soplete para unirlos nuevamente, agregando un poco más de soldadura. Límpiese el exceso de soldadura mientras se encuentre caliente todavía y véase si no hay pequeños agujeros. Una buena unión tendrá un aspecto limpio y agradable. Las uniones de campana y espiga se usan comúnmente en tuberías de hierro fundido para drenaje o desagüe. Con frecuencia se usan cortadores para tubo de hierro fundido en el montaje de esa tubería que la corta con rapidez. Pero también pueden usarse un martillo y un cincel. Úsense gafas para proteger los ojos. La marca del corte debe descansar en el borde de una pieza de madera para asegurar un apoyo firme. La unión se obtiene conectando el tubo dentro de la campana y empacándola apretadamente con empaquetadura para plomería. Tomando una trenza de empaque cada vez, torciéndola y colocándola en el espacio libre entre la campana y el tubo. Se usa el calafateador o herramienta para empaquetar para montarla firme y uniformemente en su posición. La capa de empaquetadura se debe instalar apretadamente hasta obtener un espesor de 1,5 pulgadas, o sean 38 milímetros aproximadamente. Se utiliza el martillo y el calafateador para empaquetar la estopa firme y uniformemente. El plomo fundido se prepara en el quemador de gas propano. Asegúrese que el cucharón esté caliente y seco. Si está húmedo o muy frío puede hacer que estalle el plomo. Cuando se funde el plomo se forma escoria en la superficie. Estas impurezas se deben eliminar. También se formará una capa de óxido que se debe retirar antes de llenar el cucharón con plomo.
El plomo debe fluir uniformemente llegando a igual altura en todas partes. Hay que dejar media pulgada para la segunda aplicación. Con el martillo y el calafateador se comprime el plomo a los lados del tubo. Continúese la operación con el calafateador para rellenar todo el derredor. Después de esto, úsese el calafateador interior y comprímase de nuevo todo el derredor cerca del tubo. Asegúrese de no omitir ningún punto. Ahora se hace la segunda y final aplicación de plomo en la misma forma que la primera. La superficie del plomo debe llegar justamente bajo el arillo de la campana. Una vez más se usa el calafateador exterior en todo el derredor, seguido del calafateador interior. Con esto se termina la unión de campana y espiga con plomo y calafateado descubierto. Las uniones de tubos de plástico se pueden hacer con abrazaderas o roscadas, pero los métodos más comunes son mediante el uso de cemento solvente para plástico o por medio de fusión por calor. Se usa un limpiador para tuberías de plástico para limpiar perfectamente las superficies que se van a unir. Antes de aplicar el cemento, es conveniente probar un acoplamiento en seco que permitirá hacer ajustes para alinear las piezas. Con un lápiz graso se hacen marcas coincidentes en la conexión y el tubo. Sepárense las piezas y aplíquese el cemento solvente al interior de la conexión y el exterior del tubo. Se debe tener cuidado de no excederse en la aplicación del solvente. Ahora se inserta el tubo hasta la marca y se gira hasta que coincidan las marcas del lápiz graso. Esto garantiza una unión hermética. Como el cemento solvente actúa con mucha rapidez, el alineamiento se debe efectuar en el primer giro. Un segundo método para unir tubos y conexiones de plástico comprende el uso de un aparato calefactor especial. La conexión se coloca en un lado de él y el tubo en el otro. La temperatura del aparato se prueba con un pedazo de plástico. Este se debe fundir libremente dejando una marca húmeda. Colóquese el zócalo para la conexión en el calentador. Después introdúzcase el tubo en el otro lado. Sepárense las piezas simultáneamente. Oprímase el extremo fundido del tubo dentro del zócalo hasta la orilla de la marca de guía y manténganse juntas las partes hasta que se enfríen. La tubería de plástico es relativamente reciente y se emplea con más frecuencia para sistemas de desagüe y respiraderos. Y solo se permite usar en zonas donde los códigos locales la aceptan.